Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y listos para un buen cafecito, o bueno, lo que prefieran. Hoy vamos a sumergirnos en un drama que sinceramente me tiene con el corazón a mil. Ya vieron el título, ¿verdad? Prepárense porque vamos a hablar de Demet Özdemir, Can Yaman, Italia y sí, esa explosiva declaración que nos dejó a todos boquiabiertos. Esto se va a poner bueno. Antes de que empecemos a desgranar este culebrón digno de telenovela turca, quiero recordarles lo importante que es su apoyo. Si les gusta este tipo de contenido, los chismecitos jugosos y las noticias fresquitas sobre sus estrellas favoritas, no duden en suscribirse. Así no se pierden ni un solo vídeo y además, me ayudan un montón a seguir trayéndoles lo último del mundo del espectáculo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo. Mil gracias por estar ahí. Ahora sí, manos a la obra. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un tema que ha generado ríos de tinta. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenzikuş, Pájaro Madrugador, la química en pantalla fue tan palpable que los rumores sobre un romance fuera del set no tardaron en aparecer. Ambos son guapísimos, talentosos y sinceramente hacían una pareja preciosa. Todos queríamos que su amor traspasara la pantalla. Y no solo eso, la serie fue un auténtico fenómeno global. Desde Turquía hasta Latinoamérica, pasando por España e Italia, Erkenzikuş conquistó corazones y se convirtió en un tema de conversación obligado. La historia de Sanem Can, con sus altibajos, sus momentos cómicos y sus escenas románticas, nos mantuvo pegados a la pantalla capítulo tras capítulo. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la farándula, las cosas no siempre son lo que parecen. Después del final de la serie, aunque los fans mantenían la esperanza, las noticias sobre la pareja se volvieron escasas y, eventualmente, quedó claro que al menos en ese momento, no había nada romántico entre ellos. Ambos siguieron sus caminos profesionales, cosechando éxitos por separado. Can Yaman se convirtió en un ídolo en Italia, protagonizando series y colaboraciones que lo consolidaron como una estrella internacional. Demet Özdemir, por su parte, continuó brillando en Turquía, participando en proyectos muy aclamados y demostrando su versatilidad como actriz. Pero ojo, no se piensen que el camino fue fácil para ninguno de los dos. La fama repentina y la presión de los fans pueden ser abrumadoras, y es importante recordar que detrás de cada personaje público hay una persona real, con sus propias emociones y desafíos. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Hace poco Demet Özdemir concedió una entrevista, y bueno, digamos que no se guardó nada. Durante la entrevista, le preguntaron sobre su relación con Can Yaman y sobre su opinión sobre el éxito que él estaba teniendo en Italia. Y aquí es donde viene la explosión, a la que hacía referencia el título del vídeo. Imagínense el set de Demet, sentada elegantemente con una luz favorecedora, respondiendo preguntas con una sonrisa profesional, hasta que llega el momento de Can. Ahí el brillo en sus ojos cambia ligeramente. La sonrisa se vuelve quizás un poco más tensa. Y entonces suelta la bomba. Demet, sin pelos en la lengua, expresó que si bien estaba contenta por el éxito profesional de Can, también sentía que había ciertas actitudes y comportamientos que él había tenido en el pasado que le habían resultado, digamos, poco profesionales y poco respetuosos. No entró en detalles específicos, pero dejó entrever que durante la época de Erkenzikuş, había habido tensiones y desacuerdos detrás de cámaras que habían afectado la dinámica del equipo. Utilizó la palabra explotar en el sentido de desahogar, de expresar algo que había estado guardando por mucho tiempo. Piensen en las posibilidades, quizás diferencias creativas sobre cómo abordar las escenas. Quizás roces personales que se intensificaron con la presión del rodaje. O quizás, algo aún más escandaloso. ¡Ay, qué nervios! Obviamente estas declaraciones causaron un revuelo mediático enorme. Los fans de ambos actores se dividieron en bandos, algunos apoyando a Demet y otros defendiendo a Can. Las redes sociales se llenaron de comentarios, teorías y especulaciones sobre qué era exactamente lo que había pasado entre ellos. ¿Qué actitudes o comportamientos eran esos a los que se refería Demet? ¿Fue una simple rabieta o algo más profundo? Los hashtags #Demet Özdemir apoyo total y #Can Yaman inocente se volvieron trending topics en cuestión de horas. Una locura.
Incluso algunos tabloides turcos se atrevieron a publicar reconstrucciones de los supuestos incidentes en el set, basadas en fuentes anónimas. Ya sabemos cómo funciona esto. Pero esperen, que aquí no termina la cosa. Porque después de la explosiva declaración, Demet añadió algo que dejó a todos con acento. Más confundidos, aún lo amo. Sí, lo oyeron bien. Después de criticar su comportamiento pasado, Demet confesó que, a pesar de todo, todavía sentía un cariño especial por Can. Esta declaración, obviamente, alimentó aún más las especulaciones sobre una posible reconciliación. ¿Estaba Demet dejando la puerta abierta a una segunda oportunidad? ¿Estaba Can al tanto de estos sentimientos? ¿O era simplemente una forma de suavizar sus críticas anteriores? El misterio se intensifica. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Can Yaman, hasta el momento, no ha respondido públicamente a las declaraciones de Demet. Algunos medios italianos han intentado contactarlo para obtener su versión de la historia, pero él ha preferido mantenerse en silencio. Esto, por supuesto, ha generado aún más expectación. ¿Estará planeando una respuesta contundente? ¿O simplemente prefiere no alimentar más el drama? ¿Estará aconsejado por su equipo de relaciones públicas para evitar cualquier declaración que pueda dañar su imagen en Italia? La intriga nos consume. Analicemos un poco las posibles interpretaciones de estas declaraciones. Por un lado, la crítica de Demet podría interpretarse como una forma de desahogar frustraciones pasadas. Es posible que ella se haya sentido herida o decepcionada por ciertas actitudes de Can durante la época de Erkencikus, y que esta entrevista haya sido una oportunidad para expresar esos sentimientos. También podría ser una forma de marcar una distancia y dejar claro que ella no está dispuesta a tolerar ciertos comportamientos, incluso si siente cariño por la persona. Quizás Demet sintió que Can, en su momento de auge, se dejó llevar un poco por el ego y no fue del todo consciente del impacto de sus acciones en el equipo. Son solo suposiciones, claro. Por otro lado, la confesión de que aún lo amo podría interpretarse como una señal de que Demet todavía tiene sentimientos por Can, a pesar de todo lo que haya pasado. Podría ser una forma de decir que, a pesar de las diferencias y los problemas, ella no ha podido olvidar por completo la conexión que tuvieron. También podría ser una forma de mantener viva la esperanza de una posible reconciliación en el futuro. A lo mejor, en el fondo, Demet cree que Can ha madurado y que podría ser una persona diferente ahora. O quizás simplemente le atrae el drama. Es broma, chicas. En mi opinión, creo que ambas interpretaciones son válidas. Es posible que Demet sienta cariño por Can, pero al mismo tiempo se sienta frustrada y decepcionada por su comportamiento pasado. Las relaciones humanas son complejas y no siempre son blancas o negras. Es posible amar a alguien y al mismo tiempo criticar sus acciones. Piénsenlo, ¿cuántas veces hemos sentido algo similar en nuestras propias vidas? Amar a alguien no significa necesariamente aprobar todas sus acciones. Además, creo que es importante recordar que Demet y Can son personas públicas, pero también son seres humanos con sentimientos y emociones. Es fácil juzgar sus acciones desde la distancia, pero no sabemos lo que realmente pasó entre ellos. Es importante ser respetuosos y no sacar conclusiones precipitadas. Recordemos que detrás de las cámaras y los flashes, hay personas reales lidiando con sus propias batallas. Lo que sí es cierto es que esta explosión de Demet ha revivido el interés en la relación entre ella y Can. Muchos fans sueñan con una reconciliación y esperan que algún día puedan volver a verlos juntos, ya sea en la vida real o en la pantalla. Sin embargo, solo el tiempo dirá lo que realmente depara el futuro para esta pareja. Quizás se reencuentren en algún evento, quizás trabajen juntos en un nuevo proyecto, o quizás simplemente sigan sus caminos por separado. El futuro es incierto, mis chismosos. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es seguir de cerca sus carreras y esperar a ver si Can decide responder a las declaraciones de Demet. Y por supuesto, seguir disfrutando de sus proyectos individuales. Ambos son actores talentosos y tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Estemos atentos a sus próximas entrevistas, sus apariciones públicas y sus proyectos futuros. Quién sabe, quizás en algún momento nos sorprendan con una reconciliación. En resumen, mis chismosos, la declaración de Demet Özdemir sobre Can Yaman ha sido un verdadero bombazo. Criticó su comportamiento pasado, pero también confesó que aún lo ama.
Esto ha generado un revuelo mediático enorme y ha revivido las esperanzas de una posible reconciliación. Sin embargo, solo el tiempo dirá lo que realmente depara el futuro para esta pareja. Es un culebrón digno de una telenovela turca, y nosotros estamos aquí para contárselo todo. Pero ojo, no nos quedemos solo en el chisme. Reflexionemos también sobre la presión que sufren los actores, la dificultad de mantener relaciones en el mundo del espectáculo y la importancia de ser respetuosos con la vida privada de los demás. Detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos que merecen nuestra empatía y comprensión. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta traerles los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. No olviden que la información que les presento está basada en fuentes públicas y en mi propia interpretación de los hechos. Siempre es importante tomar este tipo de noticias con cautela y no sacar conclusiones precipitadas. Además, recuerden que el chisme es divertido, pero no hay que olvidar el respeto. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Los invito a que me dejen en los comentarios su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que pasó entre Demet y Can? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Piensan que Can debería responder a las declaraciones de Demet? Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Y no se corten, Quiero saber sus teorías más locas. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también aman el chisme, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Mil gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, la vida es un chisme, pero disfrútenlo con responsabilidad.